Bienvenidas y bienvenidos al seminario virtual Prohibiendo el Fracking, un avance posible para evitar sus daños, organizado por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking es una red de organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil que coordina acciones para lograr una América Latina libre de fracking. El objetivo de la alianza es promover el debate público, la sensibilización y educación ciudadana, la generación de información y la articulación y retroalimentación entre organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a la construcción de una Latinoamérica libre de fracking. Yo soy Claudia Velarde, abogada del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y seré la moderadora de este seminario virtual. El presente seminario tendrá una duración de 90 minutos. En primera instancia, tendremos una presentación introductoria sobre el análisis de los aspectos relevantes sobre prohibiciones y moratorias al fracking. Posteriormente, tendremos 3 presentaciones de 15 minutos cada una por parte de miembros de organizaciones de resistencia al fracking en Irlanda, Entre Ríos, Argentina y Texas, Estados Unidos. Al final de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas de 30 minutos. Paralelamente a la expansión del fracking a nivel mundial, cada vez más gobiernos nacionales y subnacionales, preocupados y conscientes de los graves daños que la técnica implica para el ambiente y la salud humana, la han prohibido o han declarado la moratoria del fracking, en tanto no se garantice que evitar sus impactos será posible. La participación de la sociedad civil organizada, informando y presionando a legisladores y tomadores de decisión, ha sido imprescindible para lograr y mantener estos avances importantes en la reglamentación de una actividad con riesgos irreversibles. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de conocer los procesos de resistencia y prohibiciones al fracking desde la experiencia de compañeras y compañeros que fueron y son parte de estas luchas en sus países y regiones. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas en cualquier momento por medio de la ventana de conversación en el lado derecho de su pantalla, ya que al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos de duración. Les agradeceremos indicar a quién va dirigida su pregunta. Para comenzar a introducirnos en el tema, tendremos la presentación sobre el análisis de los aspectos relevantes de prohibiciones y moratorias al fracking a cargo de Ariel Pérez Castellón. Ariel es abogado ambientalista boliviano, graduado de Derecho y con posgrado en Derecho de Petróleo y Gas Natural y en Gestión Ambiental Metropolitana. Forma parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Adelante, Ariel. Gracias, gracias Claudia. Pues muy buenos días a todos y a todas. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Gracias Claudia y gracias a los compañeros de AIDA y de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, pues por la invitación a poder participar de este encuentro. Pues quisiera compartir con ustedes algunas ideas fuerza que salen del análisis de más de una docena de casos de prohibiciones y moratorias de esta técnica en países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. No hemos tocado o no realizaré una revisión o un análisis de los casos de América Latina porque estos han sido abordados ya en eventos anteriores de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. La idea de esta presentación es de que pueda servir como una pequeña introducción a los casos de prohibiciones y moratorias perdón, que van a compartir nuestros colegas, ¿no?, en las siguientes presentaciones. También quisiera comentar que este análisis que les compartiré en los siguientes minutos proviene de 2 investigaciones de AIDA. Una que tiene que ver con el principio de precaución como herramienta legal para prevenir el fracking, y un informe inédito elaborado por AIDA con insumos de la Clínica de Protección Ambiental de Yale, que AIDA estará compartiendo con ustedes en los siguientes meses. Bien, quisiera pues destacar en primer lugar cuáles son, si podemos seguir a la siguiente imagen. Gracias. A ver, pues los principales elementos que quisiera destacar en pues a partir de estos casos que desarrollan o analizan más de
más de una docena de casos de prohibiciones y moratorias. Son, por una parte, qué argumentos legales y técnicos están detrás o en qué argumentos legales se basan esas prohibiciones o moratorias, ¿no? Por otra parte, hace referencia a un aspecto notable que son los estudios estatales sobre el fracking y sus impactos, los que han sido ordenados en buena parte de estos procesos de moratoria y prohibición del fracking. También hace referencia a un elemento sustantivo como es la inversión de la carga de la prueba, presente en algunos de estos casos de prohibiciones y moratorias. También hacer referencia a la importancia de los procesos políticos y sociales locales, municipales, ¿no? En cuanto a la generación de procesos políticos de prohibición en jurisdicciones mayores, más amplias, como es el caso de prohibiciones a nivel estatal o regional. Y finalmente destacar los procesos o la importancia esencial, basal, de la conciencia y resistencia y participación social como verdadera piedra angular de los procesos de prohibición y moratoria del fracking a nivel, pues en realidad en todos los casos estudiados. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto a los argumentos legales y técnicos relacionados con estas prohibiciones y moratorias del fracking, con esta más de docena de casos de prohibiciones y moratorias, comentar que uno de los argumentos principales invocados en las prohibiciones o moratorias tiene que ver con la incertidumbre sobre la ciencia del fracking y sobre el alcance de sus impactos, ¿no? En buena parte de los casos estudiados, como en el caso de Francia, Holanda, Escocia, Nueva York, los estados han reconocido que existe un amplio nivel de incertidumbre sobre el alcance de los impactos, ¿no? de los daños que puede generar el fracking, tanto en la salud de las personas como en el ambiente, ¿no? Un segundo elemento que es también muy importante en varias prohibiciones y moratorias, en tanto argumento en el que se han justificado estas prohibiciones y moratorias, es que no existe un fracking seguro, ¿no? Esto quiere decir que las mejores prácticas de la industria petrolera internacional no son capaces de prevenir o evitar o mitigar daños al ambiente o a la salud de las personas, ¿no? Esto ha sido corroborado y demostrado en informes muy importantes como en el que se ha basado, en los que se han basado la prohibición del fracking en el estado de Nueva York, o Maryland o Vermont, ¿no? Otro argumento que es también central y que ha sido identificado en varios casos de prohibiciones y moratorias es el riesgo grave que existe de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ¿no? Esto también tiene que ver con informes estatales que han identificado estos enormes riesgos de contaminación por los líquidos del fracking, pues que puede generar esta actividad, ¿no? Y obviamente con los daños consecuentes o los riesgos consecuentes en cuanto a la contaminación de agua potable o para otros usos de los ecosistemas o de las poblaciones humanas, ¿no? Otro elemento relacionado con este riesgo grave de contaminación de las aguas tiene que ver con, perdón, sigamos al anterior, Víctor, tiene que ver con el riesgo de daños graves a la salud, ¿no? Y esto ha sido un argumento central, por ejemplo, en el caso de Bulgaria, de la provincia de Quebec y de Nueva York, ¿no? Ahora sí, a la siguiente, por favor. En algunos casos también de los estudiados, pues han reconocido estados o regiones que el fracking puede generar pues daños graves a la actividad agropecuaria, y en tanto hay varios lugares o varias zonas que tienen una vocación productiva, económica, social, históricamente ligada a la producción agrícola o pecuaria. Se ha señalado de que ante este severo riesgo es mejor, es preferible prohibir o declarar la moratoria de esta técnica y, por tanto, priorizar y defender, proteger pues estas actividades económicas y sociales tan importantes, ¿no?
Este, por ejemplo, ha sido un argumento esencial para las prohibiciones o moratorias en el caso de Irlanda del Norte y Tasmania, ¿no? En Oceanía. Pues ya casi concluyendo esta revisión muy escueta de los argumentos legales, comentarles que, por ejemplo, en el caso del pueblo indígena Cherokee, en la banda oriental del pueblo indígena del Cherokee, un argumento esencial para la prohibición de la fractura hidráulica del territorio y obviamente garantizar la sobrevivencia del pueblo indígena, en este caso el pueblo indígena Cherokee, ¿no? Como un elemento sustantivo para poder argumentar la necesidad de prohibir esta técnica en ese territorio indígena, ¿no? Finalmente, hacer referencia, finalmente en cuanto a estos argumentos técnicos o legales identificados en estos casos de prohibiciones simulatorias, comentar que pues en casi todos los casos analizados, el principio de precaución está presente pues en los mismos, ¿no? Ya sea que este principio de precaución sea referido de modo expreso, ¿no? En cuanto a en el texto de las prohibiciones moratorias, o de modo indirecto cuando estos procesos de prohibición moratoria se basan en la incertidumbre de los impactos o de la actividad del fracking, o la incertidumbre en relación a la capacidad de la industria petrolera para poder prevenir o mitigar estos impactos, ¿no? Sabiendo que obviamente uno de los elementos sustanciales del principio de precaución tiene que ver justamente con la incertidumbre sobre el alcance de los riesgos que puede generar determinada actividad, ¿no? Por tanto, pues este principio de precaución está presente de modo expreso o de modo indirecto en la mayor parte de las disposiciones legales de prohibición o moratoria del fracking, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pues, también quisiera, pues de modo adicional a estos elementos o este análisis de los elementos sobre los argumentos detrás de las prohibiciones o moratorias del fracking, pues comentar algunos otros elementos esenciales en el análisis de estas prohibiciones y moratorias, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con que en buena parte de los casos analizados, las instancias estatales han ordenado, ¿no?, a través de sus instancias estatales, la realización de investigaciones, de sendas investigaciones sobre el alcance de los impactos del fracking y sobre la posibilidad de que esta técnica pueda ser desarrollada pues de un modo inocuo para la salud y para la salud de las personas y del ambiente, ¿no? Estas investigaciones se han desarrollado, por ejemplo, en Irlanda del Norte, en Escocia, en Holanda, en Tasmania, en Quebec, en Nueva York, Vermont y Maryland, entre otros. Y lo que hay que señalar, pues es que en general los resultados de estas investigaciones han concluido señalando de que no se puede sostener o no se puede en este momento información que de modo cierto pueda establecer cuál es el alcance de los impactos del fracking, ¿no? También, pues muchas de ellas concluyen señalando de que no es posible, dadas estas incertidumbres, la existencia de un fracking o el desarrollo más bien de un fracking seguro, ¿no? Desde una fractura hidráulica segura, es decir, segura para la salud de las personas y del ambiente, ¿no? Pues pasamos a la siguiente, por favor, Víctor. Un aspecto también muy importante en algunos de los casos estudiados es esta inversión de la carga de la prueba. Este término legal puede parecer un poco complicado de entender al inicio, pero esto simplemente hace referencia a que los sujetos o las empresas o las instituciones que tengan interés o estén proponiendo el desarrollo de actividades de fracking tienen la obligación o tienen el deber de probar, ¿no?, probar por todos los medios legales que existe certeza de que la actividad del fracking no va a ocasionar daños graves o irreversibles a la salud pública o el ambiente, ¿no? Entonces hay una presunción de que el fracking, hay una presunción estatal de que el fracking puede generar daños graves o irreversibles, y por tanto quien quiere proponer o quien quiere desarrollar estas actividades
como mínimo, o antes de que se pueda levantar la moratoria o prohibición del fracking, debe demostrar que, de que esta práctica es inocua o que no va a generar daños graves o irreversibles al ambiente o a la salud de las personas, ¿no? Dos casos importantes en los que se ha establecido de modo estatal esta inversión de la carga de la prueba es Irlanda del Norte y Gales, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pues otro elemento importante en los casos estudiados tiene que ver con la enorme importancia de los procesos municipales, procesos locales, para poder llegar a prohibiciones del fracking en espacios jurisdiccionales mayores, como ser estados o provincias, ¿no? O incluso nacionales. Pues obviamente esto tiene que ver con pues la acumulación de fuerza social, procesos de sensibilización, procesos de resistencia social que desde los municipios van ampliando la legitimidad de la legitimidad de la necesidad de las prohibiciones y moratorias, no solamente en los ámbitos municipales, sino también en ámbitos mayores como los estados o los países, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Finalmente, un elemento esencial y común a todos los casos de prohibiciones y moratorias del fracking que se ha analizado, tiene que ver con la conciencia, la resistencia y la participación social, ¿no? Como piedra angular. Pues realmente pues las medidas anti-fracking de prohibición o moratoria que se han aprobado se han podido concretar realmente solo después de amplísimos procesos de sensibilización, de resistencia al fracking, a través de una gran cantidad de herramientas o de estrategias legales y políticas, como cartas, audiencias, movilizaciones, reuniones con parlamentarios, y consultas y referéndums locales o regionales, y una gama muy importante de estrategias de incidencia que han empleado las organizaciones de la sociedad civil para poder llevar adelante estas prohibiciones o moratorias, ¿no? Como sabemos, muchos actores políticos realmente necesitan o requieren de esta presión importante de la sociedad civil para asumir este tipo de decisiones, que obviamente no son para nada fáciles en el ámbito de la realpolitik, sabiendo de que hay muchos gobiernos que están dependiendo o dependen para sus políticas energéticas de estos recursos, y en los que tristemente también hay muchos intereses industriales, empresariales que están ahí, ¿no? Presentes. Yo con esto quisiera concluir esta presentación, agradeciendo mucho a los compañeros de la Alianza Latinoamericana, a AIDA, que están organizando este evento. Sencillamente por un compromiso personal no puedo quedarme para la ronda de debates y preguntas, pero gentilmente Claudia y los otros colegas podrán sufragar las preguntas que puedan surgir. Pues un saludo grande y muchas gracias, y les dejo también el correo electrónico al final si hubiesen algunas otras preguntas en días posteriores. Un saludo, gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu excelente presentación. Es difícil explicar con tanta claridad un tema tan complejo. Reiteramos a los participantes la invitación de hacer preguntas por medio de la ventana del chat. A continuación, tendremos la presentación sobre experiencias de la lucha contra el fracking en Irlanda, a cargo de Sian Coleman. Sian es activista, investigadora y periodista irlandesa. Estaba involucrada en la campaña para prohibir el fracking en Irlanda. Actualmente trabaja en el Centro para la Democracia en Cochabamba, Bolivia, como investigadora en temas medioambientales. Adelante, Sian. Muchas gracias, Claudia. Espero que me escuchen, y quisiera también compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Me podrías confirmar, Claudia, si se puede ver mi presentación, ¿no ve?
Sí, todo bien, sí. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, primero un saludo a todas y a todos que están escuchando y muchas gracias por la oportunidad. Espero que lo que voy a decir puede ser un aporte. Voy a hablar más, en lugar de hablar de los impactos del fracking, todo eso, voy a hablar más de qué pasos en el camino nos ayudaron a conseguir esta prohibición. Yo estuve involucrada desde el comienzo de la campaña, que fue en 2011, cuando recibimos noticias que habían dado unas licencias a 3 empresas en Irlanda. Entonces, fueron 6 años de campaña. Yo he estado más involucrada al comienzo, porque desde hace 3 años yo estoy viviendo en Bolivia. Sin embargo, he estado acompañando, digamos, desde lo lejos, lo que se pueda. Bueno, tal vez primero mostrarles cuáles eran las licencias, las concesiones, y tal vez también aclarar la diferencia entre la República de Irlanda y el norte de Irlanda, porque el compañero Ariel ha estado hablando del norte de Irlanda. Eso lo que ven en su pantalla, donde hay las partes de azul clarito, donde está la ciudad de Belfast, Londonderry, Derry. Todo eso es el norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido, es otro país, y ahí me temo el fracking va para adelante. El Reino Unido está a full con el tema del fracking y obviamente como el norte de Irlanda pertenece al Reino Unido, eso está fuera de la jurisdicción legal de la República de Irlanda. Entonces yo voy a hablar de la prohibición del fracking en la República de Irlanda, que son toda la parte más al sur. Lo que ven en su pantalla, las concesiones en color morado, son las concesiones en la República de Irlanda. Tal vez también mencionar que una de las empresas que tuvo estas concesiones estaba buscando hacer fracking a ambos lados de la frontera. Esta parte en el norte, que tiene una parte morada y otra parte azul, la misma empresa tenía esa concesión. Entonces estaban buscando aprovechar las divisiones comunitarias políticas que ya existían en la zona. También mencionar que es una zona rural que vive de la agricultura y de algo de turismo, pero es una zona pobre, entre comillas, comparado con otras zonas de Irlanda más industriales. Entonces también ha habido esta actitud de por qué esta gente va a estar en contra del fracking si no tienen nada. Esto les va a dar trabajo. Eso es una táctica no solo de las corporaciones, sino también una táctica estatal de buscar aprovechar que seamos marginalizados y que seamos una zona de frontera. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito de cómo fue la campaña. Esta diapositiva la agarré de una presentación nuestra del 2012 o 2013, que está mostrando los nombres de todas las organizaciones comunitarias que surgieron. Pueden ver que han habido muchas y también en el norte de Irlanda. Así que para mí hemos logrado la prohibición a partir de la resistencia comunitaria, de la movilización comunitaria. Si no, el Estado no se hubiera visto obligado a llevar a cabo el proyecto de ley de la prohibición. Entonces voy a mostrarles algunas imágenes de qué hemos hecho en este camino de 6 años de sensibilización y movilización. Entonces, primero, la sensibilización ha sido lo más importante al comienzo. Un trabajo de hormiga de informar a la gente qué es el fracking y cómo les puede afectar. Entonces, en esta diapositiva ven un ejemplo de un folleto informativo con un enfoque al agua, pero también ya desde un comienzo está exigiendo la prohibición. Como mencionó el compañero Ariel, fracking seguro no existe. Y eso era muy importante desde el principio de la campaña, decir que no existe una forma de hacer fracking seguro, no existe una forma de tener políticas públicas que regulan bien el fracking. Entonces, nosotros estamos exigiendo la prohibición total. Y esta información de que no es seguro el fracking lo teníamos también de otros países que habían sufrido ya los impactos. Entonces, este es otro folleto informativo. Esto es específico a la zona de Clare, más al sur.
Entonces tiene los datos del grupo de campaña local, también dice de contactar a tus políticos locales, explica qué es el fracking, porque en realidad era algo muy nuevo para nosotros y para todos los países donde llega fracking, ¿no? Esta siguiente diapositiva es un ejemplo, lo saqué de una presentación comunitaria del 2012. No es para que analicemos ahorita estos datos, sino para dar un ejemplo de cómo la empresa nos daba una cierta información, pero en realidad nosotros teníamos que interpretar eso. Entonces, estos cálculos que ven a mano izquierda eran cálculos nuestros de cuántos pozos iban a haber, según la información que nos daba la empresa, que se pueden ver en las imágenes a mano derecha. Entonces, este trabajo de hormiga, de informar a la gente, informar a las comunidades, nadie lo iba a hacer si nosotros, si los grupos de campaña no lo hacíamos. También hemos traído activistas de fuera, personas que han sufrido los impactos directamente. Esta mujer en la foto se llama Jessica Ernst, es una activista canadiense quien está, de hecho, metiendo juicio a las empresas que le han envenenado su agua a través del fracking. Entonces, esto era un evento comunitario, pero también hemos recibido apoyo de algunas ONGs para pagar pasajes y todo eso. Después también hemos hecho varios eventos así, más estilo artístico. Esta es una exposición fotográfica sobre el riesgo del fracking. También, tal vez aquí destacar que hemos hecho muchos eventos que no eran, digamos, típicos de protesta. Hemos hecho eventos comunitarios como tardes de deportes, de jugar fútbol, de hacer picnic y aprovechar esos espacios para informar, sensibilizar a la gente. Y notábamos que también más gente venía a ese tipo de eventos que a las movilizaciones. Entonces era importante también salir del rubro típico de activista, digamos. También hemos traído gente de otras zonas de Irlanda, porque como mencioné, esta era una zona rural, marginalizada. En esta foto se ven activistas jóvenes de toda Irlanda, pero sobre todo de las ciudades que han venido a la zona afectada. Esto también se hizo con apoyo de la ONG, ahí ven Amigos de la Tierra. Pero era un evento, digamos, de activistas, no solamente de gente de ONG, ¿no? Y eso hemos visto también importante, que la movilización se ha dado desde las bases, con apoyo de ONGs, pero no con su protagonismo, digamos. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte de la movilización, solo destacar que este trabajo de hormiga al comienzo de la campaña de la sensibilización fue lo que realmente hizo que pudimos conseguir la prohibición después de 6 años de trabajo. Pero claro, también nos hemos movilizado, hemos hecho campañas en las redes, hemos publicado muchos artículos en la prensa, hemos pasado información a periodistas y hemos pasado folletos, afiches por ahí. Este es uno que dice agricultura no fracking. A algunos tal vez no les gustaba tanto, a algunos vegetarianos no les gustaba tanto la imagen de la vaca, pero de eso vivimos en esa zona, ¿no? de la ganadería. También hubo una campaña, este es el logotipo Irlanda libre de fracking, que se hizo también un trabajo en organizaciones, en pequeñas empresas productoras de productos de alimento, de comida, de declarar su producto libre de fracking, entonces libre de esa contaminación. Era una idea también de tener un enfoque más positivo, ¿no? En lugar de solamente prohibir o no al fracking, mantener Irlanda libre de fracking. Hubieron enfoques diferentes en la campaña. Después también hicimos muchísimas movilizaciones delante del Parlamento en Dublín. Esta es una movilización con una escultura de una vaca, una obra de arte, destacando la agricultura de nuestra zona, ¿no? Y también así oportunidades de fotos para la prensa. Esto es en nuestra misma zona, el grupo que se llamaba No al Fracking Irlanda. Y claro, también nos hemos organizado entre los grupos diferentes. Como habrán visto en la diapositiva anterior, éramos muchos grupos diferentes
y hemos hecho reuniones, eventos nacionales de construcción de estrategia conjunta. También con nuestras diferencias y peleas, pero al final del día nos hemos podido unir. Tal vez aquí me voy a parar un minutito porque esto es un hito importante en la campaña. Conseguimos varias moratorias o prohibiciones a nivel local, a nivel municipal. Si pongo county es condado, será nuestra versión del departamento. Y ahí hemos hecho mucha incidencia política para que los políticos locales votaran en contra del fracking. Y muchos nos dijeron, esto no vale la pena porque no tiene peso a nivel nacional. Sin embargo, daba un mensaje muy fuerte al gobierno nacional y también a las empresas que estas zonas no querían aceptar el fracking. Entonces era un hito muy importante en la campaña. Aquí también me voy a parar un momentito porque era otro hito muy importante en la campaña. Entonces, el compañero Ariel también ha mencionado que a veces los gobiernos nacionales hacen algunos estudios en el tema del fracking para informar su política pública o su ley. Aquí, en 2013, lo que ven en su pantalla es la Agencia de Protección Medioambiental de Irlanda abrió una consulta a los términos de referencia para un estudio sobre el fracking. Entonces, no nos estaban consultando si queríamos fracking o no. Nos estaban consultando solamente los términos de referencia para el estudio. Y esto me temo que causó bastantes divisiones en nuestra campaña, porque algunas personas decían, claro, hay que participar en la consulta, hay que exigir que incluyan el tema de salud en sus términos de referencia. Y si incluyen salud, van a ver que el fracking es sumamente dañino para la salud de la gente y no van a permitir el fracking. Otra gente en la campaña dijo, no, mejor no participar en la consulta porque lo que estamos haciendo es legitimar su estudio para desarrollar una política pública que permita el fracking de una forma segura, entre comillas. Nosotros sabemos que no existe el fracking seguro. Así que yo estaba intentando ser más neutra en esta decisión, en esta división. Sin embargo, yo estaba de acuerdo que era mejor exigir desde un comienzo la prohibición y no participar en la consulta. Y al final, por desgracia, tuvimos razón. ¿Qué pasó? Salieron los términos de referencia para el estudio y no incluyó el tema de salud. Como creo que casi más de 1000 personas participaron en el estudio exigiendo que el tema de salud se incluya y no lo incluyeron. Entonces, no tomaron en cuenta lo que dijo la gente en la consulta y además, cuando contrataron a unos consultores a hacer este estudio, contrataron una empresa que se llama CDM Smith de los Estados Unidos, tal vez el compañero estadounidense conoce, que se conoce que es una empresa de consultoría que trabaja para la industria petrolera y que son consultores a favor del fracking. Entonces, nosotros, lo que ven aquí en la imagen, Stop the Study, parar el estudio. Tuvimos que hacer otra campaña para que paren el estudio, deslegitimarlo, y eso se logró por suerte. Y eso era también un hito muy importante en el camino a la prohibición, porque el gobierno central, el gobierno nacional tuvo que hacernos caso, ¿no? Que no era legítimo contratar unos consultores pro-fracking para hacer el estudio en teoría objetivo sobre el tema del fracking. Entonces, tal vez solo destacar aquí que nos era muy claro que era importante exigir la prohibición desde un principio. No era lo más estratégico apoyar al Estado en sus planes para hacer un estudio sobre el fracking, porque lo que ellos buscaban es legitimar su decisión de permitir el fracking. Entonces, lo mejor es, aunque parezca radical, lo mejor es exigir la prohibición desde un comienzo en la campaña. Bueno, aquí tenemos otro hito en nuestra campaña. Estas son imágenes
del norte de Irlanda, donde no hay prohibición al fracking. Esto es en 2014, entonces tampoco hubo prohibición en la República de Irlanda. Sin embargo, ahí las licencias estaban más avanzadas. Entonces, estas imágenes son de un pozo exploratorio en el norte de Irlanda, pero solo a 1 kilómetro de la frontera con la República. Entonces, estamos compartiendo las mismas fuentes de agua, los mismos ríos, los mismos acuíferos. Y aquí en la foto pueden ver las movilizaciones que eran de gente de la República de Irlanda y del norte de Irlanda también. A pesar de las diferencias políticas que puede haber, la gente se unió en este tema, ¿no? Nuestra agua no conoce fronteras. Por suerte, la movilización comunitaria logró parar este pozo de exploración. El gobierno del norte de Irlanda dijo que era por un error, un error regulatorio en la licencia, pero en realidad ellos estaban buscando una excusa para hacer caso a esta movilización, porque no era buena propaganda ni para el gobierno ni para la empresa. Así que por suerte logramos parar ese pozo, pero esa amenaza del fracking en el norte de Irlanda sigue muy presente. No está prohibido ahí. Después llegamos a 2017, las noticias más recientes de la ley de prohibición. Entonces, de esto quiero hablar un poquito. Bueno, como he destacado, la movilización comunitaria, la sensibilización comunitaria es lo que al final logró la ley de prohibición. Y está muy claro cómo, porque el proyecto de ley fue propuesto por un político local de la región de la República de Irlanda, pero cerca de la frontera. Y este político local se ha animado a proponer este proyecto de ley porque él sabía que la mayoría de la gente en su zona que va a votar para él o no, estaba en contra del fracking. Había un consenso comunitario muy fuerte. Entonces, nuestra incidencia política a políticos locales y acercamiento a políticos locales, usando como base ese consenso comunitario, dio muy buenos resultados al final. Y hay otro detalle que es muy interesante. Esta ley en realidad no prohíbe el fracking de por sí. Lo que prohíbe es la exploración y explotación de cualquier tipo de combustible fósil en los tipos de geología que existen en la zona. Esta fue terminología propuesta por las mismas comunidades. ¿Y por qué? ¿Por qué no prohíbe fracking exactamente? Es porque sabemos bien que las transnacionales de combustibles tienen también sus tácticas que en unos años van a volver a Irlanda y van a decir, no estamos haciendo fracking, esto es otro tipo de tecnología, no es el fracking. Entonces, para prevenir eso, se ha prohibido cualquier tipo de exploración, explotación de combustibles fósiles en el tipo de geología que existe en nuestra zona. Y eso esperamos que pueda prevenir que lleguen a hacer exploración, explotación en el futuro. Pero hay otro punto importante que tengo que destacar aquí, que es que ha habido bastantes críticas a esta ley, también desde activistas de base, porque no prohíbe el fracking o exploración de combustibles en zonas de mar, solo en el territorio irlandés. Entonces, hay planes para la exploración y posiblemente el fracking de gas en zonas de mar. Y eso es un problema que ahorita, bueno, nuestro trabajo no ha acabado, ¿no? Otro punto que quiero destacar aquí es que, bueno, mencioné que esta ley fue redactada por las comunidades, pero también hubo una contribución desde algunas ONGs, que también fue importante su contribución a la hora de redactar el lenguaje legal, digamos, pero también al final ha parecido un poquito como si ellos tuvieran el crédito de esta prohibición, lo cual no es verdad. El crédito va a las comunidades de base. Bueno, llegando al final, estas cosas ya he mencionado, pero quiero volver a reforzarlas. Lo que consiguió la prohibición fue el consenso comunitario en contra del fracking.
Lo que consiguió ese consenso fue el trabajo de hormiga de informar, sensibilizar a la gente. El segundo punto es mucho cuidado con las trampas del Estado. A esto me refiero a esta consulta, entre comillas, que hizo el gobierno nacional. No nos consultaron si queríamos o no el fracking, nos consultaron para ver cómo ellos podrían permitir el fracking de una forma segura, entre comillas. Entonces es muy importante exigir siempre la prohibición, no caer en estas trampas de contribuir a crear políticas públicas que regulan el fracking. Y como último, manejar con cuidado siempre las relaciones con las ONGs y con los contactos políticos. Fueron problemáticas estas relaciones durante la campaña, sin embargo, pueden ver al final dieron resultados porque la movilización comunitaria fue suficiente y fuerte como para contrarrestar las relaciones de poder que pueden haber con los políticos y con las ONGs. Por último, destacar de nuevo que el fracking no se ha prohibido en el norte de Irlanda, entonces esa lucha sigue para adelante, compartimos las mismas fuentes de agua, entonces el fracking es un riesgo de verdad ahí, y que también hay planes para construir 2 terminales de gas natural líquido en 2 puertos de Irlanda, en Shannon y en Cork. Y estos terminales estarían recibiendo gas de fracking de otros países. Y creo que como activistas tenemos la obligación también de resistir a estos terminales, porque ahorita que hemos conseguido nuestra victoria, y bueno, en otros países también, de más desarrollados, entre comillas, donde se ha prohibido el fracking, las transnacionales van a ir a otros países donde creen que va a ser más fácil, que va a haber menos políticas públicas en su contra y que también pueden tal vez usar más tácticas de represión y de violencia en contra de activistas. Nosotros, por ejemplo, no hemos corrido riesgo de perder nuestras vidas, no hemos sufrido amenazas de violencia al ser activistas en contra del fracking, pero yo sé bien que eso pasa en otros países y tenemos que ser conscientes también que nuestra victoria puede ser la desgracia para otros. Y con eso termino y dejo ahí mis datos de contacto para cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ian, por compartir con nosotras tu experiencia. Vemos que las luchas y la resistencia de los pueblos en el continente europeo es similar a la lucha en Latinoamérica, a pesar de las diferencias culturales y políticas que existen. Continuamos con la presentación sobre experiencias del fracking en Texas y la importancia de la resistencia de la sociedad civil para la prohibición del fracking, a cargo de Scott Squires. Scott es un periodista y estudiante de posgrado de la Universidad de Texas en Austin. Él enfoca sus investigaciones en la intersección de derechos humanos, gobernación de recursos naturales y seguridad climática. Adelante, por favor, Scott. Gracias, Clau. Y gracias por la oportunidad de presentar hoy. Yo también, y también gracias a todos las panelistas y todos y todas de AIDA quien organizaron este webinar. Voy a compartir mi pantalla hoy. Ahorita. A ver. Ok. Entonces, hola. Me llamo Scott y yo soy periodista y estudiante de posgrado en la Universidad de Texas en Austin. Estoy muy emocionado de dar esta presentación hoy porque yo era pasante de AIDA el verano pasado en la oficina en San Francisco, donde trabajé en temas de fracking, presas hidroeléctricas y más. Entonces me puse muy feliz cuando me pidieron participar en este webinar. Entonces, hoy voy a hablar un poco sobre la industria de fracking en Texas. Texas es un estado muy integrado con la industria de petróleo y gas. De hecho, la industria de petróleo y gas ocupa cerca de 40% de la economía total en Texas. Y la industria tejana es el 8º más grande en el mundo en lo que respecta a producción. El fracking en Texas es una parte nueva de este escenario
en gran parte debido a los avances en la tecnología, políticas nacionales, relaciones con el comercio internacional de petróleo. Entonces, fracking está avanzado en Texas porque la tecnología se volvió más y más barata. Al mismo tiempo, las políticas de ambos presidentes, Obama y Trump, han intentado la autosuficiencia energética, es decir, transformar el mercado de energía de los Estados Unidos independiente del mercado global. En Texas tenemos los mismos problemas que tienen en otras partes del mundo. Hay muchas demandas por contaminación del agua, especialmente en pueblos rurales, donde las inyecciones de químicos que se usan en el fracking han contaminado los suministros del agua. En una región ya propensa a la sequía es un problema terrible. Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Desafortunadamente, en Texas, la medida de prohibir el fracking ya no es una opción. En Denton, un pueblo en las afueras de Dallas en el año 2014, se ha intentado una prohibición. Los ciudadanos de Denton se organizaron para exigir la prohibición de fracking en su comunidad. Se realizó un referéndum en el cual ganó la opción de la prohibición con mucho apoyo. Sin embargo, casi inmediatamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aprobó una ley que limitaba a las municipalidades en el sentido que no puedan realizar prohibiciones al fracking, argumentado que fue necesario que el Estado evite una cubierta de leyes municipales regulando la producción de petróleo en el Estado. Efectivamente, Abbott está en el bolsillo de la industria con casi todos los otros políticos del Estado. Pero hay otras opciones y en Texas los activistas han usado la medida de manifestarse y luchar contra los oleoductos nuevos. Texas tiene más de 700,000 kilómetros de oleoductos. Entonces, quiero hablar sobre un ejemplo de esto, el caso de Trans-Pecos Pipeline, o el oleoducto Trans-Pecos. El oleoducto Trans-Pecos es en el oeste del desierto que transporta gas desde yacimientos en Texas hacia mercados en México. El proyecto fue valuado en 757 miles de dólares y mucho de este gas eventualmente ha sido enviado a Japón y China. Pero el oleoducto pasó por debajo del Río Grande en la frontera entre los Estados Unidos y México. Muchas personas, especialmente ambientalistas en la región, dijeron que el oleoducto contaminaría el río y el ambiente del desierto. Entonces, por meses, activistas indígenas y protectores del agua lucharon contra la construcción del oleoducto, acampando, protestando y prohibiendo la construcción. Algunos de estos activistas vinieron desde Standing Rock después de luchar contra el Dakota Access Pipeline y muchos de los activistas eran indígenas. Por más de un año, los activistas impidieron la construcción en el Trans-Pecos Pipeline. Al mismo tiempo, despertaron la conciencia pública y en la prensa a los peligros de fracking y, en general, nuestra dependencia en combustibles fósiles. A pesar de que pidieron en el fin, los activistas eran una fuerza muy fuerte y organizada. Y cada día que no funcionó el oleoducto fue un día más sin fracking y sin contaminación del ambiente. Pero había otra parte de esta historia. Antes que los activistas empezaron su manifestación, había una escapatoria legal que usó la compañía para construir el oleoducto muy rápidamente. Era una ley en Texas que se llama eminent domain, o probablemente la traducción en español es dominio eminente. Esta ley dice que el gobierno o una compañía privada que actúa en el interés público
puede tomar tu tierra o tu propiedad si te pagan alguna cantidad de dinero, generalmente acordado antes. Dominio eminente es una ley muy controversial en los Estados Unidos, y especialmente en Texas, donde el derecho de la propiedad es casi sagrado. Generalmente, el gobierno usa dominio eminente para construir una carretera o líneas telefónicas, pero cuando el Estado dijo que empresas privadas pueden usar la ley para construir oleoductos bajo el concepto del bien común, causó mucha molestia en los terratenientes y los rancheros. En este caso, el Consejo empezó la construcción del oleoducto antes de que se completara el papeleo legal. Entonces, algunos de estos rancheros llevaron al caso de corte, y el caso aún está pendiente porque no sabemos los resultados, pero tenemos esperanza. Entonces, en suma, mi punto es que si las prohibiciones al fracking no son una opción debido a que las leyes de donde vive son muy favorables para la industria de petróleo, hay otras medidas. La idea es que necesitamos identificar los cuellos de botellas para la industria, donde podemos atacarla. Aunque no se detiene el fracking, podemos retardarlo. En Texas, la situación a menudo es un poco triste, o pues muy triste, pero aunque espero no quitarte las esperanzas, los políticos favorables hacia la industria tienen mucho poder en Texas, especialmente cuando tanta de nuestra economía depende del gas y del fracking. Pero en sus países puede ser diferente y espero que sea diferente. Entonces es todo hoy. Gracias a todos, y recuerda que siempre la lucha sigue. Muchas gracias, Scott. Nos muestras que los intereses de las grandes empresas muchas veces son los que marcan el futuro de los estados, lastimosamente. Pero es importante mantenernos en la resistencia y, como tú decías, la lucha sigue. Les recordamos a los participantes que pueden enviar sus preguntas por medio de la ventana del chat en el lado derecho de su pantalla. Para finalizar, tenemos una presentación más a cargo de Horacio de Carli. Horacio, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, Horacio nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos. Ha estado con problemas con el internet. Bueno, hasta que se solucionen los problemas de Horacio, podemos pasar a las preguntas. Hay una pregunta para Cian. Cian, nos preguntan, ¿qué diferencias o similitudes encuentras entre las sociedades de Irlanda y América Latina que puedan hacer o impedir que se logre una prohibición total en América Latina? Muchas gracias por la pregunta. Es muy grande. Bueno, primero tal vez destacar un poquito lo que mencioné al final de mi presentación, que son las diferencias que hay a la hora de los riesgos que enfrentamos como activistas a movilizarnos en contra del fracking o, por cierto, en contra de minería u otros tipos de extracción. Y eso es que nosotros como activistas en Irlanda, lo peor que hemos enfrentado como tácticas estatales y corporativas ha sido el intento de dividirnos con dinero, con promesas, con favores políticos. Sin embargo, no hemos enfrentado riesgos a la hora de nuestra seguridad física, o tampoco ha habido
digamos, ha habido un poquito de estigmatización de activistas como antidesarrollo, etcétera, pero no al nivel que he visto en algunos casos aquí en América Latina, donde la gente corre peligro muy fuerte, ¿no? Incluso de perder su vida. Entonces, primero creo que es muy importante destacar eso. Y a otro nivel, siempre hay la dependencia que hay de los estados sobre los ingresos del extractivismo o de la extracción de hidrocarburos. Entonces, Irlanda es principalmente un país que vive de la agricultura y muchos países de América Latina también. Sin embargo, un país como Bolivia, donde yo estoy ahorita, recibe un alto nivel de sus ingresos, son de la extracción de hidrocarburos y de minerales. Entonces, en esos casos va a ser mucho más difícil exigir y conseguir una prohibición. Tal vez otros países como Colombia, donde creo que es una proporción pequeña de sus ingresos, la minería y la extracción de hidrocarburos, ahí tal vez ya sería más fácil. Pero siempre tenemos que tener en cuenta los intereses del Estado y los intereses de las corporaciones que tenemos en contra, que son muy poderosos y hay mucho dinero detrás. Eso nomás. Gracias, Ian. Seguimos con una pregunta para Scott. Scott, nos dicen, desde su punto de vista, ¿qué tan factible es que los gobiernos latinoamericanos o los países respectivos estén dispuestos a prohibir el fracking versus ceder a presiones capitalistas o corrupción? Pues es una pregunta muy grande y no sé si tengo una respuesta perfecta. La cosa es, el sistema de capitalismo es en toda la región, en todo el mundo. Entonces, siempre será una lucha contra este. Entonces, probablemente mi respuesta debe enfocar en la comunidad y haciendo métodos de construyendo comunidad, especialmente comunidades con igualdad y con una idea que los líderes son indígenas, son mujeres, son personas de color. Es muy importante para esta lucha contra el capitalismo en todo el mundo. Entonces, probablemente haciendo comunidades es el método. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Scott. Muchas gracias. Voy a leer un comentario que nos enviaron. Dice, en Paz de Ariporo, Casanare, Colombia, estamos liderando una consulta popular para que no haya industria petrolera en este municipio de Colombia. Las fases del proceso de consulta popular son reconocimiento del comité, ya realizado, recolección de apoyos ciudadanos, recolección de firmas, en esta fase estamos. Si logramos conseguir las firmas necesarias, siguen unos trámites legales que esperamos lograr. Después sigue la fase electoral que lleva a las urnas el proceso y por medio de votación el pueblo decide sí o no a la industria petrolera en base a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo, ciudadana y ciudadano, que en la jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, se realizan actividades relacionadas con la industria petrolera como sísmica, fracking, exploración, explotación y producción de hidrocarburos? ¿Sí o no? Dicen, ¿estamos solos? Si hay algo en que nos puedan apoyar para que logremos sacar adelante este proceso, les quedamos inmensamente agradecidos. Excelente trabajo, Cian. Algo así buscamos en Paz de Ariporo. Este es un comentario que nos envía Luis Alberto Abril Villamizar. Mientras solucionamos los problemas técnicos con Horacio, seguimos con las preguntas.
Hay una más para Siam. Dice, no existe fracking seguro. ¿Cuáles son los retos a futuro para lograr la prohibición del fracking en el mar de Irlanda? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad tenemos muchos desafíos porque como ustedes que están escuchando seguramente entenderán, mucha gente se ha movilizado porque el fracking les iba a afectar directamente. Y una vez que han conseguido la prohibición en sus territorios, vuelven a sus vidas normales y está muy bien. Sin embargo, queda ahorita pendiente todo esto de no solo prohibir el fracking en el mar, sino también de recibir gas que procede del fracking desde otros países. Entonces estamos con el desafío de volver a movilizar a la gente que tal vez ya está, que solo quiere descansar y disfrutar de su victoria. Y estamos en el comienzo de este proceso, ¿no? Pero por suerte se ha formado un nuevo grupo de activismo que se llama Not Here, Not Anywhere, ni aquí, ni en cualquier lado, que está ya movilizándose sobre el tema de la explotación de gas en el mar. Y también seguir la lucha en el norte de Irlanda, apoyando a nuestros compañeros en el Reino Unido y en el norte de Irlanda que están todavía en plena lucha contra el fracking. Eso para contestar la pregunta, y solo quería también responder al comentario anterior de Luis Alberto de Casanari. Muchas gracias por el comentario. Recién pude conocer un poquito más de cerca las consultas populares. Pienso que son una herramienta muy, muy contundente, muy fuerte para lograr la prohibición a nivel local, como nosotros también hicimos en Irlanda, donde no hubo ningún reconocimiento legal, constitucional de estas prohibiciones locales. Sin embargo, en Colombia lo hay, aunque entiendo que el gobierno central esté buscando ya que eso ya no sea una figura legal, ¿no? Una figura constitucional. Entonces, me parece que están haciendo un gran trabajo, que están en muy buen camino, y cualquier cosa que yo pueda hacer igual para sensibilizar afuera, para visibilizar su lucha, con mucho gusto. Muchas gracias, Siam. Creo que ya tenemos a Horacio en línea. Estamos tratando de hacer la conexión con él. Horacio, te escuchamos. Sí. Hola, buenos días a todos. Sí, Bueno. Muchas gracias por el contacto. Algunos problemitas técnicos, pero bueno, han impedido que se me comunicara como corresponde. Sí. Así Bueno. está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Horacio, ya vemos la pantalla, así que adelante. Bueno, buenos días a todos, les decía, bueno, soy integrante de la Asamblea Popular Ambiental de Colorado 365 de Río de Argentina, y bueno, y a su vez integramos con otras asambleas ambientales el Foro Regional contra el Fracking, que hemos logrado de alguna manera llegar a través de muchos años de lucha una ley provincial de prohibición que ha limitado la técnica. Ha sido la primera provincia en Argentina en prohibir el fracking. Básicamente nuestra lucha ha sido una lucha de varios años. Nuestra asamblea en realidad se inició como una asamblea ambiental en contra de la lucha de la planta de celulosa junto a la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú. Y bueno, dentro de los temas ambientales, la lucha contra las plantas de celulosa en la cuenca del río Uruguay derivó luego en la aparición de una nueva amenaza, ¿no es cierto?, al ambiente de nuestra región. Y toda esta experiencia de lucha
desde el año 2009, fines del año 2009 en adelante, nos sirvió de alguna manera para militar de alguna manera esta ley de prohibición. El mapa que ven en pantalla, la amplia zona, ¿no es cierto?, donde está la cuenca neuquina, es la zona de Vaca Muerta, que es una zona de Argentina, de Sudamérica, y en Argentina en particular, una zona de Patagonia del Norte, Argentina, que es una zona muy conocida a nivel mundial porque es uno de los lugares donde, después de Estados Unidos, es uno de los lugares donde se apunta a realizar el fracking y se ha realizado de forma masiva la explotación de hidrocarburos no convencionales. Nuestra cuenca es otra, es la mayor, color amarillo, que figura como la Chaco Paranaense, que es una superficie enorme que se ve pintada en amarillo, que nos incluye nosotros la provincia de Entre Ríos y el Uruguay, y en ese mismo mapa, subyacente por debajo de la cuenca de Shale de Quito, se encuentra el acuífero Guaraní. O sea, ese acuífero Guaraní es una reserva de agua dulce muy importante, es la tercera a nivel mundial, y llevar adelante la explotación de hidrocarburos en una zona tan abundante en agua dulce, realmente nosotros consideramos que es un sacrilegio, ¿no es cierto? Es una reserva de agua, para que ustedes se den una idea, de 35.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Comprende los 4 países del Mercosur, lo que es Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Buena parte de la superficie de esos países tiene esta enorme reserva de agua. Y pretender, si volvemos al mapa anterior, se nota que en el mismo lugar tenemos la cuenca de hidrocarburos no convencionales. Nosotros lo que buscamos, acá hay otro mapa un poquito más esquemático, donde se ve claramente el Uruguay, Entre Ríos, la Mesopotamia Argentina, el sur de Brasil y Paraguay. Y desde el Foro Regional contra el Fracking nos unimos varias asambleas ambientales argentinas, entrerrianas, uruguayas, inclusive del sur de Corrientes, de otra provincia al norte de Entre Ríos, con el cual compartimos la Mesopotamia Argentina, y digamos luchamos para sumar fondos a ambos lados del río Uruguay, porque hay un límite internacional, ¿no es cierto?, que es el río Uruguay, que nos por allí divide la frontera entre países, y por ahí complica un poco el accionar, el activismo, ¿no es cierto?, de uno de otro lado de la frontera. Pero bueno, hemos ordenado de alguna manera la lucha para que no se amenace el acuífero que compartimos entre los 4 países del Mercosur. Fíjense allí en la zona en naranja, que es una zona que es atravesada totalmente por la explotación hidrocarburífera para llegar a la zona subyacente, que lo ven en color negro, donde está el hidrocarburo no convencional. O sea, atravesar más de casi 200 metros que tiene el acuífero Guaraní en esa zona, que es una formación Tacuarembó, que es realmente una cuestión muy arriesgada, ¿no es cierto?, en cuanto a la integridad y la pureza del agua. Este mapa es muy elocuente en cuanto a la riqueza de todas las cuencas y cómo se alimentan y se interconectan los ríos y los arroyos que hay en toda nuestra región. En verde ustedes ven, en verde claro, se aprecia, digamos, todas esas venas que parecen capilares y venas, que son ríos, arroyos y demás, que conforman y alimentan este enorme recurso de agua subyacente que es el acuífero Guaraní.
Aquí nosotros en el año 2014 tuvimos unos enormes camiones que logramos detener a la vera de la ruta, que iban destinados a hacer el mapeo del subsuelo. Son los camiones Vibro 6, los detuvimos antes que crucen la frontera en una zona fuera de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y allí nos congregamos todos los activistas y logramos que estos camiones estuvieran detenidos sobre la banquina. ¿Qué es lo que ocurrió? Logramos pararlo un día sábado, al día domingo, en la madrugada del domingo, tuvimos una represión que llevó a que varios de nosotros quedáramos detenidos y se nos apresara y se nos armaran causas federales en la justicia, que bueno, tuvimos que salir, digamos, gracias al apoyo de ambientalistas, ¿no es cierto?, que se solidarizaron de muchos lugares, y obviamente los abogados ambientalistas que también nos prestaron colaboración. Logramos salir de una causa federal, ¿no es cierto?, de judicialización de la protesta, que nos amenazaba con 8 años y medio de cárcel, digamos. Bueno, la movilización social, cuando nos tuvieron apresados a 5 activistas, Bernardo Sarignac, Antonio Moulin, Facundo, y otros activistas de toda la región, esa movilización social logró de alguna manera presionar para que se nos libere en principio y luego se lograra de alguna manera el retiro de los cargos en la Justicia Federal de Paraná. Este tipo de actividades también se llevó en paralelo a que desde el Foro Regional contra el Fracking nosotros de alguna manera se fuera logrando una a una 37 ordenanzas locales que se fueron aprobando y que de alguna manera fueron llenando el mapa de Entre Ríos de puntitos celestes, donde se fue pidiendo localmente una a una en distintas localidades el fracking a nivel local. Nuestra estrategia del Foro Regional contra el Fracking fue ir logrando una a una ordenanzas locales y así ir cubriendo toda la provincia y de alguna manera ir de lo local hacia lo regional. Una vez que estuvieron las 37 ordenanzas, incluyendo las 3 ciudades principales como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, que son las más pobladas de la provincia, Paraná es la capital, empezamos otro nivel de reclamo ya a nivel la legislatura provincial, y un proyecto que logramos que tuviera 13.000 firmas de apoyo para la prohibición del fracking, un proyecto de la diputada Emma Bargagna, que fue la que lo impulsó, que estuvo presente en algunas reuniones del foro y tomó la iniciativa. También había otros grupos de activistas que conformaban el Entre Ríos Libre de Fracking, que también, digamos, unimos fuerza y entre todos logramos instalar esta necesidad en el discurso de los políticos locales, ¿no es cierto?, a través de, obviamente, distintas actividades que se fueron dando en las escuelas a nivel masivo, en la escuela secundaria y primaria. Fuimos dando charlas y explicando de qué se trataba
la técnica, qué amenaza tenía hacia el ambiente y demás, y todas las particularidades para que se instalara este tema en la agenda pública. Las distintas reuniones de coordinación, hasta el momento llevamos alrededor de 20 reuniones del 2013 a la fecha del Foro Regional contra el Fracking. Fuimos coordinando acciones y actividades como para lograr este objetivo, ¿no es cierto?, de presionar a las autoridades. Se hicieron misivas, ¿no es cierto?, a todos los estamentos públicos, ¿no es cierto?, de todos los niveles, locales, provinciales, nacionales, inclusive a la Cancillería, ¿no es cierto?, porque la amenaza al acuífero y de ambos lados, tanto en Entre Ríos como en el Uruguay, y así logramos finalmente que saliera el 25 de abril de este año la primer prohibición a nivel provincial en Argentina, en Entre Ríos, la ley 10.477, que terminó siendo publicada en el boletín oficial un par de meses después, en el cual, ¿no es cierto?, logramos la prohibición del fracking, y por allí nosotros desde el foro queríamos ir un poquito más allá, no quedar solamente en la técnica del fracking, sino que por allí lograr que se prohíba directamente la explotación de hidrocarburos convencionales también. Definimos 4 puntos en las distintas reuniones que fuimos teniendo en el foro, 4 puntos entre los que se encontraba la protección del acuífero guaraní, la prohibición de traslado de residuos, de todo lo que tenga que ver con la industria petrolífera, con allí todos los elementos radiactivos que se usan en la traslado de pozos y demás, y incluso en todo lo que tiene que ver con residuos, ¿no es cierto?, de flúor y demás, que pudieran a futuro llegar a transitar por la provincia. Bueno, de los 4 puntos solamente logramos a duras penas no bajar la ley de hidrocarburos actual, que todavía sigue vigente en la provincia, que habilita la explotación de hidrocarburos convencionales, sino que logramos la prohibición del fracking y la protección de alguna manera de las acciones preventivas en todo lo que tiene que ver con las aguas fluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el sistema acuífero guaraní. Nuestra idea de prohibir también los convencionales, no solamente el fracking, es porque la vecina República Oriental del Uruguay, hay convenios firmados entre Ríos con el Uruguay, y el Uruguay ha avanzado muchísimo con la explotación y exploración de hidrocarburos. Se encuentra actualmente en un programa de realización de 4 pozos exploratorios, de los cuales Cerro Padilla ya se ha perforado, y Cerro de Chaga, el segundo, se está llevando a cabo ahora la perforación. La empresa que lo lleva adelante es Petrel Energy. Son 2 concesiones en los bloques de Salto y Piedrasola, los vecinos departamentos de Salto, de Paysandú y de Tacuarembó. Fíjense inclusive estos 4 departamentos en los cuales se está llevando adelante la explotación, los vecinos uruguayos lograron la prohibición del fracking en 5 departamentos que incluyen Salto, Tacuarembó y Paysandú. Pero así todo, la industria y el gobierno uruguayo avanza porque en todo momento han pulido su discurso diciendo que no están realizando fracking. Obviamente no están realizando fracking en estos momentos porque están llevando adelante pozos exploratorios
que buscan determinar realmente lo que la sísmica, lo que los 600 kilómetros de línea sísmica realizaron, confirmado, ¿no es cierto?, con las perforaciones y detectar y confirmar todo lo que la sísmica, el mapeo que hicieron de su suelo, realmente al perforar detecten lo que la sísmica ha dicho. Nosotros en el primero de los pozos en Cerro País, en el departamento de Paysandú, el 5 de agosto pasado realizamos una movilización hacia allí, logramos juntar algunos cientos de personas en una zona totalmente rural. Fue una importante movilización que logró que la empresa Petrel Energy, que es la mayorista accionaria que está llevando las perforaciones a cabo en Uruguay, logró que de alguna manera se preocupara que sus accionistas, llamar la atención de los mismos. Petrel Energy es una empresa australiana y Shweko Energy, quien logró la concesión en el Uruguay, es una empresa estadounidense que ha fijado una subsidiaria local, ¿no es cierto?, para lograr los servicios y las concesiones. Este tipo de movilizaciones, como le decía, captó la atención de los accionistas. De alguna manera una junta de fondos para reunir fondos para las perforaciones, que de alguna manera al fin de agosto quedó trunca, no fue para nada exitosa, y la empresa tuvo que salir en forma rápida a ofrecer una alternativa a los accionistas mucho menos pretenciosa, pero sí que tuvo muchísimo éxito porque logró, con la ayuda del gobierno uruguayo, que salió a anunciar que en Cerro País se había encontrado un sistema petrolero, 3 días antes de que venzan las opciones de los accionistas, ese anuncio oficial repercutió favorablemente en la junta de fondos de la empresa Petrel Energy y logró financiar algo que de otra manera estaba un poco en la cuerda floja porque no habían logrado para nada obtener resultados en Cerro Padilla. Así todo, una vez que cerró los vencimientos de las acciones, de las opciones que tenían los accionistas, salieron a blanquear que Cerro Padilla en realidad no se sacó ni siquiera un barril de petróleo. Lo que, bueno, en realidad fue una expectativa sobredimensionada, que fue la ayudita que le dio el gobierno uruguayo para que esta empresa pudiera continuar. Actualmente estamos en el Foro Regional contra el Fracking y los vecinos activistas uruguayos estamos de alguna manera propiciando un proyecto de ley de moratoria en el Uruguay. Nosotros pedimos una prohibición, obviamente, pero el gobierno uruguayo en forma oficial ha salido con una alternativa un poco menos restrictiva, de una moratoria por 4 años. Un legislador de la oposición presentó un proyecto de moratoria de 5 años y otros 2 legisladores de la oposición presentaron proyectos de ley de prohibición, y obviamente la empresa de alguna manera, con su contrato firmado a 30 años, seguramente ha ayudado a que el gobierno uruguayo salga con una iniciativa de proyecto de moratoria que para nada prohíbe el fracking, sino que lo suspende por unos años. Este proyecto está actualmente en discusión y los hermanos activistas uruguayos están en estos momentos interviniendo en las distintas discusiones que están llevando adelante
en el Parlamento uruguayo y en las comisiones, propiciando obviamente, tratando de lograr que la ley sea lo más restrictiva posible. Pero obviamente aquí la cuestión no es para nada factible en la práctica lograr el consenso necesario por el momento para lograr la provisión definitiva. Pero bueno, esa sería más o menos la realidad local y regional, y por allí, bueno, no sé si más o menos ha quedado un poquito en claro cuál es la situación de nuestra región. Muchas gracias, Horacio. Ahora vamos con las preguntas dirigidas hacia vos, hacia Horacio, para no perder la conexión que tenemos con él. Horacio, tenemos unas cuantas preguntas para ti. Dice, ¿hasta qué grado están involucrados los distintos sectores de la sociedad en la lucha contra el fracking? ¿Es un tema que ya ha permeado todos los sectores sociales o sigue siendo un tema únicamente de las comunidades afectadas? Las comunidades, el nivel de involucramiento ha sido de alguna manera principalmente a través del Foro Regional contra el Fracking y de Entre Ríos Libre de Fracking, y de sociedad, lo que ha apoyado, ¿no es cierto?, es con juntas de firmas principalmente, con reuniones, con exposiciones. Hola, Horacio. Y con movilizaciones. Te perdimos otra vez. Con movilizaciones que han logrado de alguna manera meter el tema en la agenda política. Lo que se ha logrado, esto que se ha logrado, ha sido producto de incidir en toda oportunidad que se tuviera para poner el tema en la agenda política. Obviamente esta represión que sufrimos en Concordia, por así, nos saltó muchísimo, más allá de los inconvenientes judiciales que tuvimos, sí sirvió para visualizar muchísimo el problema y que el tema empezara a tomar algún grado de lugar en la agenda pública. Hasta ese momento, por así, estaba bastante minimizado el tema, pero esta criminalización que sufrimos, como la golpiza y el encarcelamiento, digamos, por unos días que tuvimos, más todo lo que tuvo que ver con la judicialización, ¿no es cierto?, el estamento de justicia federal en Constitución de Uruguay y Paraná, ayudó a que gente se involucre y adhiera y se pusiera el tema en la agenda. Lo otro ha sido toda actividad, digamos, a pulmón, digamos, de difusión, de voluntariado, de charlas, de traer especialistas como Eduardo Elía, de ingeniero en petróleo, ¿no es cierto?, del sur de Argentina, o Roberto Chandi, ¿no es cierto?, otro especialista en la materia, que nos han ayudado a que se realizaran muchísimas charlas y audiencias, inclusive en las oportunidades en que hubo el tratamiento de la ley en la comisión parlamentaria, estuvo presente Roberto Ochandio como especialista, exponiendo todas las cuestiones negativas, ¿no es cierto?, y bueno, y argumentando de manera técnica muy sólida todo lo que tenía que ver con todas las consecuencias del fracking, ¿no es cierto?, y todas las consecuencias del territorio. Gracias, Horacio. Otra pregunta es, ¿qué estrategias legales o políticas están planificadas a futuro para la protección del acuífero guaraní? Bueno,
el acuífero guaraní, y en realidad hay un tratado de protección del acuífero guaraní que se firmó en los 4 países del Mercosur, donde está el acuífero guaraní, que el río, el acuífero guaraní, ¿no es cierto?, está en los 4 países del Mercosur. Sobre esos 4 países del Mercosur, Entre Ríos es una de las provincias donde nos encontramos, pero Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay firmaron ese acuerdo de preservación en San Juan hace un año atrás, pero que ha sido refrendado solamente hasta ahora por la legislatura o el Parlamento argentino, uruguayo y brasileño, y está todavía pendiente la aprobación del tratado por Paraguay. Y esta ley en particular, la entrerriana, hace referencia a la preservación del acuífero. Pero más allá de las fronteras, el Uruguay también tiene una ley de protección de las aguas. En la Constitución, una enmienda constitucional lograron, digamos, que hace unos años atrás la protección del agua esté dentro de la Constitución uruguaya. Hay elementos legales que ayudarían, digamos, a la preservación. El tema es que el derecho internacional por allí no existe por allí un poder de policía que haga cumplir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y por allí sería interesante lograr que se implemente algún tribunal internacional en lo que respecta a las cuestiones ambientales, cosa de lograr de que los tratados y los acuerdos se lleven a cabo y se cumplan, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Una última pregunta para ti. ¿Qué tanto apoyo recibieron en su momento por parte de los medios masivos de comunicación? Como antecedente, en el caso de México, es difícil que el tema de fracking se toque en los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación, por así, en los momentos en que nos hemos presentado o aparecido con manifestaciones, hemos tenido bastante cabida, pero bueno, el espacio lo hemos tratado de alguna manera de lograr que aparezca en la agenda y los medios de alguna manera reflejen este tema. Cuando estuvimos en las afueras del Teatro 3 de Febrero en Paraná, donde se estaba llevando adelante el discurso del gobernador de inicio de las sesiones legislativas del año 2016, por allí logramos 2016, 2017, ¿no es cierto?, logramos presionar de alguna manera con nuestra presencia y con cartelería y demás, y en principio muchos medios obviamente hicieron un blindaje del tema y no apareció, pero por allí sí empezamos a poco a lograr que algunos medios en particular nos tomaran en cuenta y nos hicieran nota y que el tema tuviera repercusión pública. Por allí los medios locales, muchos medios nos han ayudado, ¿no es cierto?, a difundir y poner este tema en la agenda, pero así muchos otros no le han dado toda la cabida, y obviamente el hecho de la detención de los camiones de Libro 6 en Concordia, donde hubo toda una represión y demás, y llamó muchísimo la atención, eso sí llegó a salir en medios nacionales y medios de Uruguay, medios entrerrianos, y obviamente las repercusiones, este hecho en particular, más allá de lo, como decía hoy, de lo
lo negativo, la represión y demás, sí logró repercusiones en los medios. Muchas gracias, Horacio. Gracias por poder participar y por el esfuerzo de conectarte para la presentación. Bueno, seguimos ahora con las preguntas para los demás panelistas. Una pregunta para Cian. Dice, ¿cómo han trabajado para cuidar el agua que no tiene fronteras? En el caso de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Bueno, gracias por la pregunta. Nuestro trabajo para proteger el agua ha sido toda la campaña para prohibir el fracking durante estos 6 años. Entonces, claro, primero hemos conseguido esta prohibición en la República de Irlanda y también queda pendiente lo del norte. Pero ahí en mi presentación, las fotos que les mostré de esa acción directa en el pozo de fracking de la empresa, eso fue en el norte de Irlanda, a 1 kilómetro de la frontera, que claro, este pozo exploratorio iba a afectar agua a un lado de la frontera, pero como el agua no conoce fronteras, nos iba a afectar en la República también. Por eso la gente se movilizó, se animó a poner su cuerpo físicamente a parar los camiones que estaban entrando en el pozo para prever, ¿no? estos daños bueno, los efectos, los impactos que iba a tener en el agua. Entonces, lo que nosotros hemos visto es la importancia de movilizarnos a través de las creencias políticas, a través de las fronteras, precisamente porque el agua no conoce fronteras. Muchas gracias, Ian. Scott, una pregunta para ti. Dice, ¿existen mecanismos federales de consulta previa para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales? Entonces, otra vez, por favor. Claro. Preguntan que si existen mecanismos federales de consulta previa para las actividades de exploración y explotación de fracking. En Texas o en los Estados Unidos, no. La situación es muy... No hay regulaciones federales en todo el país. Todo es privada, la industria. Entonces, no sé si hay. Ok, muchas gracias, Scott. Va una pregunta para Siam. ¿Cómo se sostiene la economía de Irlanda frente a la amenaza de los combustibles fósiles? ¿El modelo de desarrollo le da importancia a las energías alternativas? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Irlanda siempre tradicionalmente ha sido un país ganadero de agricultura, sobre todo de ganadería, de vacas, ¿no? Exportamos carne, importamos otros tipos de comida. Entonces hay toda una serie de críticas alrededor de eso, que tampoco es muy sostenible el modelo, digamos, pero no nos sostenemos tanto en los combustibles fósiles. Pero también el país se industrializó, sobre todo en los 70, con muchas empresas que fabricaban químicos. Y después de eso, ya con una industria menos sucia, entre comillas, de empresas de tecnología y también empresas como Facebook, Google, todos tienen sus sedes europeas en Irlanda porque tenemos un impuesto corporativo muy bajo. Entonces, eso sería una de las estrategias de Irlanda de conseguir inversión financiera extranjera, ha sido bajar el costo del impuesto corporativo para atraer las empresas. Hay, por supuesto, muchas críticas a eso, pero es una de las razones, probablemente, porque no tenemos tanta industria de los combustibles fósiles.
Pero referente a la parte de la pregunta sobre las energías renovables, sí ha habido planes de crear lo que llamamos granjas de viento, de producción a gran escala de energía de viento. Sin embargo, esto también ha tenido una resistencia en contra porque no era previsto para usar esta energía para consumo nacional, sino para la exportación. Y estos molinos son tan grandes que tienen un impacto en las vidas de la gente que viven ahí. Entonces, nosotros como activistas solemos exigir, como lo digo, energía comunitaria, entonces producción de energía renovable a nivel comunitario, porque tampoco la producción de energía renovable a gran escala tampoco es muy sostenible. Muchas gracias, Cian. Tuvimos un poquito de problemas con el audio de Claudia, pero voy a hacer otra pregunta. Esta es una pregunta de María Escalante. No, perdón, me parece que sí ya se hizo. Hola, soy Natalie Hazel de Cancún. ¿Qué medidas debemos tomar para impedir la prohibición en América Latina? Me imagino que se refiere a para impedir el fracking, pero la pregunta dice para impedir la prohibición en América Latina. Es una pregunta para cualquiera de los panelistas. Sugiero que Horacio, si puede, conteste porque está más familiarizado con el contexto de América Latina. Por desgracia, otra vez ya no tenemos a Horacio en el audio, pero no sé si tengan alguna opinión, Scott o Cian, con respecto a qué haría falta en América Latina para que lo logremos. Y si no, ahorita les busco otra pregunta que sea para ustedes. Sí, pues, yo puedo. Perdón, adelante, adelante. No, por favor. Bueno, podría dar algunas reflexiones, que es en realidad lo que dije en mi presentación, que es la importancia de la información y sensibilización a las comunidades que podrían ser afectadas por el fracking. Nosotros tuvimos mucho éxito usando información de zonas que ya han sufrido el fracking. Entonces, claro, los estudios académicos, todo esto también es importante, pero para mí los testimonios de la gente tienen mucha fuerza. Cuando tú escuchas o ves a alguien contarte de cómo le ha impactado el fracking en su vida diaria, eso es información que es difícil de negar, ¿no? Entonces, eso fue nuestro primer paso en construir una movilización, un movimiento suficiente fuerte como para exigir la prohibición. Y después también buscar aliados estratégicos que tengan vínculos con políticos, con ONGs que puedan ayudar con las partes, digamos, más técnicas o con proponer proyectos de ley. Eso es complicado y es de acuerdo a cada contexto, ¿no? Pero esos son algunas cositas que yo podría sugerir desde mi experiencia en Irlanda. Entonces, yo estoy en acuerdo. Creo que necesitamos más información a la pública y también regulación cuando podemos pasar las leyes. Y también, creo que especialmente en los Estados Unidos, pero no sé exactamente en Latinoamérica, pero necesitamos necesitamos otras alternativas de fósiles combustibles, ¿no? Necesitamos una cultura de energía que priorizar energía limpia, solar y el viento también. Entonces, es mi opinión. Muchas gracias, Scott. Y Cian, ya estoy de vuelta. Hay una pregunta más para Scott. Dice, ¿cuál es la posición de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, en cuanto al trazado del oleoducto entre Texas y México? Sí, pues
claro, están en favor de cualquier puede hacer en apoyo de la industria de combustibles fáciles. Ahorita, porque tenemos una líder de EP, Scott Pruitt, es un amigo de Trump, no es una líder no es en la interés del ambiente ahorita, pero la problema con específicamente este oleoducto de Trans-Pecos fue la compañía hace algo muy interesante para evitar las regulaciones del EPA. Efectivamente, en el caso de Trans-Pecos, hacen dos proyectos en el mismo pipeline, en el mismo oleoducto. Un proyecto en el entero de Texas y en otro proyecto solamente en la frontera, en la cruza debajo del Río Grande, el río. Entonces, por eso pueden evitar las regulaciones del EPA, EIAs y los excesos del impacto. Y esta fue una problema porque la habilidad de la compañía para hacer fue totalmente afuera de las regulaciones normales. Entonces, la EPA ahorita en los Estados Unidos no es una fuerza para proteger la ambiente, desafortunadamente. Muchas gracias, Scott. Vamos con una última pregunta para los dos panelistas. Tenemos todavía unas cuantas más, pero por tiempo no vamos a poder responder todas. Así que esta sería la última pregunta. Dice, la amenaza a líderes sociales en defensa de los territorios es una de las realidades más fuertes en América Latina. ¿Cómo podemos frenar estas amenazas, proteger a los líderes en sus comunidades? ¿Qué rol jugamos los activistas que trabajamos desde la academia o desde las ciudades como zonas relativamente más seguras? Yo puedo comenzar. Muchas gracias por la pregunta, muy, muy importante. Y es algo que yo sigo preguntándome y reflexionando constantemente, porque como dije en mi presentación, muchas veces en un país como Irlanda no estamos enfrentando los mismos riesgos. Depende de quién eres, ¿no? Sé que en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, si eres activista indígena, ya es otra la figura, otro el riesgo que seas un activista urbano, académico, digamos. Para mí, la respuesta a esta pregunta va de acuerdo a cada contexto. Yo en mi trabajo muchas veces he buscado como apoyar cuando he escuchado que hay amenazas en contra de líderes sociales, es buscar visibilizar su caso, crear presión internacional para que los intereses detrás de esas amenazas sepan que estamos vigilando, estamos atentos. Esta persona que desaparezca o que muera no va a pasar despercibido. Sin embargo, también entiendo que para algunos activistas, algunos grupos, también ser muy visible, ser activista muy visible, tampoco va en su favor, porque crea la empresa o el Estado o los intereses que hay detrás de estas amenazas ven, mira, esta persona es el líder, entonces a esta persona hay que atacar. Entonces, reflexionando, creo que es bueno que creamos movimientos donde hay una buena rotación de las tareas de comunicación, de hablar con la prensa, de ser vocera o vocero, para que precisamente no solamente algunas personas sean las más visibles. Pero claro, cuando sí pasa que hay amenazas en contra de una persona, creo que en ese caso sí es bueno visibilizar lo que está pasando, porque lo que mencioné, ¿no? Que sepan que estamos atentos. Pero
realmente creo que esto tiene que ser de acuerdo a cada contexto y en comunicación con los mismos activistas, ¿no? Que ellos nos digan qué es que necesitan para sentirse más protegidos. Muchas gracias, Ian. Scott, ¿tienes algo que agregar? Dame un momentito. Estoy pensando. Gracias. Adelante. Entonces, ¿qué pienso necesitamos es, pues, está correcto, es una de los problemas más terribles en toda la región y desafortunadamente los gobiernos no son, ¿cómo se dice? Trustworthy, no tenemos confianza en nuestros, en los gobiernos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer es construir campañas de solidaridad entre activistas, periodistas, ambientalistas, y también hacer organizamos como este webinar y otras campañas como la Alianza contra Fracking, porque tenemos fuerza en números, ¿no? Es mi opinión que necesitamos más solidaridad y hacer el cambio afuera del gobierno a veces. Muchas gracias, Scott. Nos ha llegado un comentario que dice que en México se está luchando contra ese gasoducto. Ya se ganó un amparo en San Fernando, Tamaulipas, de detener la obra provisionalmente, y la Huasteca Potosina se ganó un amparo con la detención definitiva de la obra. Así que son algunos avances de esta lucha conjunta que tenemos para detener el fracking. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a nuestros panelistas por sus excelentes presentaciones. Agradezco también a los participantes por el interés, por las preguntas. Les recuerdo que vamos a enviar en los próximos días los materiales del webinar a los correos electrónicos. Y bueno, para cualquier próximo evento vamos a sacar una nueva invitación. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Un Gracias gusto. a todos.